Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Galería Política, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Recientemente, varios ciudadanos en la ciudad de Medellín han alzado la mano con la intención de ocupar el cargo que hoy ocupa Daniel Quintero. Uno de esos personajes es un abogado que estudió alta gerencia en la Universidad de los Andes. Además, se ha dedicado al mundo del emprendimiento, es empresario y también estuvo acompañando la administración de Federico Gutiérrez en planeación. Se trata de Felipe Vélez, que aspira ahora por un movimiento que se llama Con Felipe, Medellín vuelve a brillar. Felipe, bienvenido a Galería Política. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Bien o no? Muy bien. Felipe, si le parece, empecemos por el nombre del movimiento. ¿Es que Medellín dejó de brillar? Medellín ha dejado de brillar, evidentemente. Hoy siquiera está un poquito más oscuro el cielo para que nos salga esta analogía. Y es que Medellín venía en una etapa, eh, digamos, de alguna manera ascendente, ¿cierto? Mejorando mucho como ciudad. Y yo creo que hoy hemos ido un poco para atrás. Medellín no es la primera vez que deja de brillar. ¿Cierto? Yo creo que Medellín ha tenido unas épocas muy complejas en su vida y hoy es una de ellas. Y por eso el movimiento se llama así, Medellín vuelve a brillar, porque hemos dejado de brillar, evidentemente. Bueno, Felipe, también comentábamos ahora al principio que varios ciudadanos han alzado la mano, de hecho, más de una veintena de ciudadanos. ¿Usted quién cree que de esos que están alzando la mano van a terminar ahora en la carrera por la alcaldía de Medellín? Por ejemplo, Federico Gutiérrez. Evidentemente. ¿Usted cree que Federico, Federico Gutiérrez va a ser uno de los personajes que está ahí al final en esa carrera? ¿Usted trabajó con él? ¿Usted, sí, señor. y para que entremos de una vez en preguntas gruesas, se aliaría con Federico Gutiérrez o va hasta el final con Felipe de Medellín vuelve a brillar? Esa es una pregunta que tiene varias perspectivas. Yo creo que no hay que volver al pasado. El ruido, la gente está hastiada del ruido que hay ahora, de la confrontación, de la corrupción. Y y una reacción es volver rápidamente al pasado, ¿cierto? Donde nos sentíamos cómodos. Pero no se nos puede olvidar que la gente por algo votó por este señor. Y hay unos temas de causas y de realidades sociales que hay que atender. Yo creo que no podemos pensar en volver al pasado. Es como la pandemia, ¿cierto? Después de la pandemia yo creo que hay que tener unos ciertos aprendizajes y hay que pensar más bien en esa próxima página de la historia de Medellín y pensar un poquito más en el futuro. Eso sí, que quede muy claro, si nosotros eh, no, al final de esta contienda no somos los que estamos señalados a ganar, no vamos a poner a Medellín en riesgo. Perfectamente clara su respuesta, Felipe. Ahora hablemos un poco de la ciudad de Medellín. Obviamente tenemos muchas dificultades en nuestra ciudad, pero ¿hay alguna que le parezca especialmente urgente en este momento? Yo creo que lo más importante es volver a pensar en el desarrollo de la ciudad, ¿cierto? En una cantidad de obras que están pendientes. Y por eso con la pregunta que me hacías anteriormente, yo siento que Federico no es la persona que debería regir los destinos de la ciudad, porque yo creo que volver a Medellín, convertirla como en un partido político, en un enclave de oposición, haría que los proyectos pendientes de Medellín se pospusieran otros 4 años. Yo creo que hay que trabajar de manera armónica con el gobierno nacional. Hay muchas obras pendientes. Yo siempre sostengo que para que Medellín pueda volver a otra vez a avanzar, no deberíamos pensar en una gran obra cada 10 años, sino en 10 obras en un periodo de gobierno. Yo creo que eso es lo verdaderamente urgente, pero hay otros temas que inclusive son de tal complejidad que yo he estado conversando mucho con muchas personas, por ejemplo, el tema de la indigencia, del turismo sexual, del microtráfico. Yo creo que ahí hay una cantidad de conversaciones, ahí hay una necesidad de un nuevo pacto social que nos ayude a salir de estos problemas que son silenciosos, pero bastante graves. Y es lo que más le preocupa a la gente. Felipe, usted en su presentación, en su sitio web, habla de que acompañó las campañas de Álvaro Uribe, de Andrés Felipe Arias, de Federico Gutiérrez, que ya hablábamos de él.
y de otro personaje que ya también avisó que va a estar en esta contienda electoral a la alcaldía de Medellín, que es Juan David Valderrama. ¿Cómo le ha parecido las propuestas de Juan David Valderrama de cara a la alcaldía de Medellín y en qué se diferencian de las suyas? Carlos, la verdad, no las conozco. Yo, ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Y yo siento que eso es un tema también, es aplicar un poquito como ese concepto de la empresa privada. Nosotros hicimos el plan de desarrollo con el gobierno que tú mencionaste y pasaron de 600 los proyectos que había en el plan de desarrollo. Yo creo que hay que enfocarse un poquito más para poder impactar. Yo creo que hay que priorizar dónde poner los recursos y en vez de pensar en que podemos abarcar todo y solucionar todos los problemas de Medellín, yo creo que hay que enfocarse en 20 o 30 proyectos que definitivamente salgan adelante y se hagan realidad y le podamos meter todo el dinero, toda la dedicación y que efectivamente salgan adelante porque tú no puedes hacer todo y no lo puedes hacer todo bien. Siendo usted alcalde de Medellín, ¿qué hace al otro día de posesionarse? En las primeras 2 semanas recogemos las basuras, organizamos las zonas verdes, que eso es lo que más tiene a la gente angustiada y yo creo que eso es el tema más fácil de todo. Lo otro es poner en orden la casa, administrar bien las finanzas, nombrar un buen equipo de gobierno y trabajar eficientemente para que Medellín vuelva a brillar. Usted en estos días decía que había que proteger a EPM de la politización. Sí, ¿Le señor. parece que con Daniel Quintero EPM se ha politizado? Completamente, completamente politizada. EPM está hoy, EPM tiene un gran riesgo financiero hoy. Hay gente que inclusive, cuando tú decías que hay mucha gente que ha levantado la mano, a mucha gente le interesa también la solvencia de Medellín, la solvencia económica, ¿cierto? Y pensar que Hidroituango va a llenar de recursos la ciudad y que podemos trabajar sin los recursos del gobierno nacional. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que primero que todo hay que sanear esas finanzas de EPM. EPM está muy golpeada y, y EPM es la que hace posible que Medellín sea hoy una ciudad diferente, ¿cierto? Eso la diferencia de otras ciudades, ¿cierto? Casi un billón, algo más al año entran para el presupuesto de inversión. Yo creo que eso hay que volverlo eficiente, hacer que pueda entrar inclusive muchísimo más y hay que proteger que las decisiones que se tomen en EPM sean empresariales, sean estratégicas y que la política no se meta en ninguna de esas decisiones, que podamos tener unas políticas a largo plazo. Felipe, ha sido muy clara su posición crítica respecto a la administración actual de Daniel Quintero. Para usted, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta administración? Lo bueno, no lo encuentro. Lo malo, yo creo que lo malo es esa división. Y ahí hay un mensaje muy importante, porque yo creo que si nosotros no le comemos el cuento a esa división, este tipo lo anulamos. Si hacemos un debate alrededor de las ideas, este tipo no cuenta. Si nosotros nombramos un candidato antiquinterista sobre el cual nosotros nos sintamos rodeados, inmediatamente el quinterismo va a ser el vocero de las personas que no tienen movilidad social y eso lo reviviría. Yo siento que este tipo ha sido funesto para la ciudad y no hay que tenerlo siquiera en cuenta en el próximo debate. Y lo feo es la corrupción y la confrontación. Felipe, usted, como estábamos mencionando al principio, pues ha alzado la mano para ser uno de esos candidatos. Actualmente es precandidato. ¿Cuándo decidió que tenía que tirarse al ruedo político? Bueno, ya había participado en campañas políticas, pero Sí, señor. finalmente decir, voy a poner mi nombre para que la ciudadanía elija. ¿Cuándo sucedió eso? Carlos, como es de cómodo siempre sentir que uno tiene su vida, su rutina, su familia, su exposición limitada y que uno simplemente puede pensar y activar ese servicio por la ciudad cada que uno quiera. Cuando empezó este Medellín vuelve a brillar, nosotros empezamos a recorrer los territorios y yo rápidamente me bajé otra vez del bus y dije, hombre, nosotros podemos incidir hoy en recuperar una cantidad de cosas hoy que están mal. ¿Para qué pensar en un vehículo para llegar a la administración? Porque las prioridades nos van a hacer olvidar tantas cosas que nosotros podemos activar en los territorios. Y muy rápidamente la gente me volvió a montar en este bus. Yo creo que la gente siente que necesita que alguien represente esas ideas, ¿cierto?
nos volvieron a montar en este bus y yo decidí asumirlo, por difícil que parezca, por elevada que parezca la cuesta. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer, o sea, no quedarnos de brazos cruzados y hay que asumirlo y empujar con toda. Felipe, el gobierno del presidente Gustavo Petro, Señor. ¿cómo le parece? Y en caso de ser alcalde de Medellín, ¿cómo haría para mantener unas relaciones cordiales cuando es evidente que las ideologías que lo marcan a usted, tanto como a Gustavo Petro, son distintas? Yo creo que lo urbano sobrepasa las ideologías. Lo urbano es técnico y se necesita alguien que tenga los pantalones para sacar adelante lo urbano. Y, y ahí también está el tener esa conversación armónica con el gobierno nacional, independientemente de las ideologías. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno nacional con el tema de la salud, con lo que plantean reformas laborales, con lo que se avecina en materia económica, yo creo que el plan de desarrollo propone un gasto público excesivo, que va a ser una tormenta perfecta con el tema de inflación, más recesión económica, va a faltar el empleo, mejor dicho, todo mal. Pero yo creo que el trabajo entre una ciudad tan importante, la segunda ciudad, y tenemos que recuperar ese nombre, la segunda ciudad más importante del país, con el gobierno nacional, tiene que ser una relación armónica y de trabajo. Ahí es donde se recupera la democracia, ahí es donde se preserva la democracia, no teniendo un bastión electoral y de oposición y que no pase nada aquí. Yo creo que demostrando que se gobierna bien, se gobierna con eficiencia y se gobierna de manera armónica es la manera como preservamos la democracia. Felipe, Medellín ha sido una de las ciudades pioneras y banderas en el tema de bienestar animal, que también es uno de los temas que ha tenido indicadores muy regulares durante esta administración de Daniel Quintero. ¿Usted tiene alguna propuesta alrededor del tema de bienestar animal para los ciudadanos de Medellín? Ahí es donde hay que pensar un poquito en lo que hemos construido como ciudad. Yo creo que, por ejemplo, ese centro de bienestar animal que es La Perla, eso hay que volverle a meter toda la ficha. Medellín era una ciudad donde no se veían perros callejeros, donde el tema de la esterilización venía teniendo un dinero progresivo que hacía que no se minaran esfuerzos en ese tema. Yo creo que ahí hay que recuperar todos los esfuerzos que se habían iniciado en ese sentido. Felipe, una pregunta de marketing político. Estuvimos conversando con algunos de los seguidores de Galería Política y nos decían que no lo conocían a usted, pero que sí se les parecía mucho a Federico Gutiérrez, al menos en la pinta, ¿no? Muchos han dicho que esa pinta para aspirar a la alcaldía de Medellín es tener camisa, jeans, tenis y el pelo un poco desarreglado. ¿Usted qué piensa? Hombre, yo toda la vida he sido así. Eh, no hay nada más cómodo que ponerse jeans y camisa. Yo creo que esa tal vez es una coincidencia y es una coincidencia que de pronto nos augura éxitos en esta carrera, ¿no? Bueno, Felipe, para ir finalizando esta entrevista en Galería Política, agradeciendo nuevamente por su tiempo, las personas que quieren conocer más en detalle sus propuestas o que quieren vincularse con Felipe Medellín vuelve a brillar, ¿qué tienen que hacer? Hombre, que nos busquen en todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, Carlos, como Medellín vuelve a brillar y Felipe Vélez Roa. En todas, en todas. Y ojalá nos ayuden y nos ayuden a empujar esto. Esto es un tema donde nadie puede ser el héroe que va a cambiar esta ciudad. Esta ciudad la cambiamos entre todos. Esta ciudad la cambiamos entre todos, nos dice Felipe Vélez Roa, precandidato a la alcaldía de Medellín. Estamos en galeriapolitica.com y nos vemos en la próxima. Recuerden, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Carlos, muy amable. Te agradezco mucho por esta invitación y muchos saludos a toda tu audiencia. Con mucho gusto, Felipe. Nos vemos.